Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la última guerra que tuvimos contra España. ¿Está bien? Entonces, la clase pasada habíamos visto acerca de la prosperidad falaz, ¿verdad? Habíamos tenido incluso una sesión en tiempo real. Les había explicado la riqueza con la que el Perú contaba, era una riqueza aparente, que era una riqueza falsa, porque no llegaba a los bolsillos de los peruanos, sino que se quedaba dentro de la burocracia ese dinero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que sucede más adelante, ¿okay? ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Miren, vamos a enfrentarnos en una guerra contra España, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Recuerden que en España está obviamente en Europa, entonces al estar en Europa, casi todos los países de Europa estaban comprándole guano a quién, Perú, ¿verdad? Porque el Perú era el más grande exportador de guano. Ahora, tú recuerdas que el guano era como el petróleo de esa época, como la gasolina, ¿verdad? Que te daba, de repente te era muy rentable. Entonces, tú podías decir, España comenzó a ver eso, ¿no? Comenzó a decir, ¿de dónde están trayendo ese guano? ¿De dónde están trayendo tanto guano? ¿De dónde más? De Perú. Y España ya había perdido a Perú, estamos hablando del año 1863, 1864, ya no éramos colonia de España, del año 1824. Entonces imagínate cómo se habrá sentido España, ¿okay? Ver a todos los países de su alrededor progresar y ser países más industrializados debido al guano que estaban trayendo, ¿okay? Y ver que ellos habían sido los dueños del Perú, porque ellos habían sido nuestros dueños. Entonces, ellos no podían atacarnos, no es que tú pudieras decir, entonces voy a hacerle la guerra al Perú, porque recordemos que ya para esta época ya existía un Estados Unidos, o sea, ya estamos hablando que ya América estaba consolidada en sí como un continente, ¿ok? Entonces, para esta época, cabe resaltar, se aplica una doctrina de un presidente norteamericano, que era la doctrina Monroe. Esta doctrina decía lo siguiente: América para los americanos. ¿Okay? Entonces, como que ya te decían que ningún europeo tenía nada que hacer en América. ¿Okay? Entonces, España era uno de los pocos países de Europa que no tenía colonias, ¿verdad? Ya Inglaterra había encontrado colonias, Francia había encontrado colonias y estaban creciendo cada vez más, mientras que España se estaba quedando atrás. Entonces, bajo este contexto y en esta situación, vamos a entrar a la clase de hoy, ¿sí? Entonces, la causa de la guerra, porque acá tú sabes que en una guerra van a haber pretextos y van a haber causas. Entonces, la causa de la guerra era que realmente lo que quería España no es que quería comprar guano. Si alguien te dice, sí, la causa de la guerra contra España es el guano, tú podrías decirle, un momento, ¿es el guano realmente? Porque si España quería guano, pudo haberlo comprado, ¿verdad? Pudo pagar su dinero, sí, yo también lo quiero comprar. Pero esa no era la intención de España. Lo que quería España era restaurar otra monarquía aquí en el Perú, imagínate, o sea, que el Perú volviera a ser su colonia. Ellos no querían comprar guano, sino querían extraerlo sin pagar. O sea, tener otra vez aquí su monarquía, una colonia. ¿Okay? Ahora, el supuesto interés por cobrar la deuda de independencia. Recordemos que la capitulación de Ayacucho no es el fin de la guerra completamente. Es decir, eran un tratado, acuerdos bajo lo cual España se retiraba del Perú. ¿Ok? No era una paz, no era un tratado de paz. ¿Sí? Entonces, España decía, Perú, ahora tienes dinero, ahora sí me puedes pagar lo que me debes de independencia. ¿Recuerdas que en la capitulación de Ayacucho, entre otras cosas, decía que el Perú tenía que indemnizar a España porque nosotros éramos los que o sea, los habíamos dañado a ellos, que ellos habían gastado en soldados, que habían invertido mucho dinero aquí y que estaban perdiendo? ¿Okay? Por lo tanto, nosotros teníamos que hacer esa indemnización. Es una de las principales. Ahora, cronología, ¿qué es lo que sucedía? Atentos, atentos aquí. En el año 1863, una flota española llega al Callao con fines científicos. Te cuento, España no podría venir a decir acá, ya yo quiero ver a ver qué tienen en esas islas. No, ¿verdad? España tenía lo que se podía hacer, mejor dicho, lo que era legal en esta época, era que los países europeos mandaran a sus científicos. ¿Okay? Como mandaron, por ejemplo, a Raimondi, a Charles Darwin, ¿ok? Que eran científicos que iban a investigar. Charles Darwin llegó al Ecuador, ¿no es cierto?, a las Islas Galápagos. Entonces, los científicos iban a investigar. Entonces, eso sí podían hacer, ¿sí? Una flota española, en realidad eran 11 barcos españoles, vienen,
¿sí? Dan la vuelta, vienen de España, van por Chile, van por las costas, se pasean, ¿ok? Y llegan al puerto del Callao. Cuando están en el puerto del Callao, sucede algo en el norte, en una hacienda llamada la Hacienda Talambo. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que el dueño de esta hacienda era un español, y al parecer este español tenía malos tratos para con su personal, para con de repente los campesinos que trabajaban para él. Entonces hubo un conflicto, ¿ok? Hubo una discusión, una pelea muy fuerte ahí en Talambo, que se le conoce como el incidente Talambo, y muere un español, ¿okay? Y también muere un peruano. Pero para esto España, que estaba en el Callao, justo la comisión científica estaba en el Callao, se enteran de este incidente y se escandalizan. ¿Cómo es posible que haya muerto un español aquí en el Perú? Y se hace todo un escándalo aquí. Entonces, de esto se entera la reina de España. Y la reina de España le dice que en ese tiempo nuestro presidente era Peset. Entonces le dice a Peset, bueno, voy a mandar a alguien a un representante legal, para ver qué ha pasado ahí, ¿no? Investigar. Ok, no hay problema. Resulta que envían a Eusebio Salazar y Mazarredo, ¿ok? Pero él no viene, o sea, es decir, él hubiese venido, que yo vengo a investigar, soy el representante de la reina. Se suponía que él tenía que llegar en esos términos, pero no es lo que sucede, chicos. Lo que sucede es que Eusebio Salazar y Mazarredo llega a nuestro país y se presenta con el título de comisario regio. Ahora, tú recuerdas que la palabra comisario regio solamente se utilizaba cuando era una colonia, es decir, un comisario regio llegaba a supervisar en las colonias, ¿ok? O sea, era como un insulto, porque ya nosotros habíamos dejado de ser colonia desde el año 1824, y que en el año 64 venga una persona y te diga, yo soy el comisario regio, pues el presidente Peset lo tomó como un insulto y no lo dejó ingresar a nuestro país, ¿ok? Lo rechaza y le dice, tú no puedes ingresar al Perú, porque nosotros no somos colonia de España, ¿okay? Nosotros no somos tu colonia, por lo tanto tú te tienes que regresar por donde viniste, ¿sí? Esto vamos a decir que escandaliza mucho más a los españoles, y vamos a decirlo en venganza, ellos toman toda la comisión, ocupa las Islas Chincha, y las Islas Chincha era donde estaba todo el guano. ¿Se entiende? En las Islas Chincha. Entonces, como rechazamos a Salazar, ya, tú rechazas a mi comisario regio, perfecto, nos vamos y agarramos tu guano. Y se quedaron ahí, y no es que lo hayan extraído en realidad, sino que simplemente no permitieron que el Perú lo extraiga. ¿Está bien? No permitieron que haya ninguna extracción de parte del Perú. Estaba tomado eso, ¿sí? Bloqueado. Entonces, se da la guerra con España por esta situación. Los pretextos, o sea, el pretexto que tuvo España fue el incidente en la hacienda Talambo, que estaba en Chiclayo. No quisimos recibir a su comisario regio, definitivamente no lo íbamos a recibir porque nosotros ya no éramos una colonia. En respuesta a eso, España va a ocupar las Islas Chinchas. ¿Y qué hace nuestro presidente Peset? Peset manda a un representante, ¿okay? Y se firma un tratado entre el representante de España y el representante del Perú en las Islas Chinchas. Ese tratado se conoce como el Tratado Vivanco-Pareja. Entonces este tratado era un tratado muy entreguista, es decir, era como que el Perú se estaba rindiendo ante España. En ese tratado decía, entre otras cosas, que nosotros debíamos indemnizar a los españoles, indemnizarlos también por la muerte de un español aquí en Perú, ¿okay? Y que finalmente deberíamos hacer un saludo a la bandera de España. Es decir, los peruanos, cuando se enteraron de este tratado, Peset tuvo una desaprobación total, ¿verdad? El presidente tuvo una desaprobación total de parte de la población, porque dijeron, ¿cómo es posible que encima tomen nuestras islas y encima tengamos que pagarles dinero, reconocerles todo el gasto que han hecho y encima hacerle un saludo a su bandera? Era un insulto para nosotros. ¿Okay? Entonces la gente, Peset se gana con eso la antipopularidad, la gente no lo quería, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Se da un golpe de estado. Ya de por sí Peset ya no tenía la aprobación del pueblo, ¿okay? Mucha gente no lo quería en el poder, y aparece Mariano Ignacio Prado. Acuérdate muy bien de este personaje, ¿okay? Mariano Ignacio Prado. Lo que hace este personaje es ingresar con un golpe de estado y sacar a Peset del poder.
Ahora, quiero que entiendas, porque tú sabes que aquí la historia no solamente se cuenta, sino que también se entiende y se analiza. Entonces, cuando entra Mariano Ignacio Prado, pone como primer ministro a Manuel Pardo. Manuel Pardo era uno de los consignatarios del Guano, ¿ok? Lo primero que hace Mariano Ignacio Prado al ingresar es declararle la guerra a España, de frente, ¿ok? De frente, ok, tú has agarrado mis islas, te declaro la guerra. Ahora, analiza por qué. Tú dirás, wow, pero qué valiente era ese hombre. Ok, pero si su primer ministro es Manuel Pardo, y Manuel Pardo era uno de los mayores consignatarios, es decir, ¿qué era un consignatario? Él era quien hacía los negocios, quien sacaba el guano y quien lo vendía. ¿Perdía o no perdía? ¿Qué pasaba si España se quedaba con esas islas? Perdían los grandes consignatarios. Las personas que ganaban con ese, que tenían su negocio en el guano, perdían mucho dinero. Claro que el Perú también perdía, ¿verdad? Entonces, ¿habían intereses privados de por medio? También hubieron intereses privados de por medio. Entonces Mariano Ignacio Prado le declara la guerra a España. Ahora, así también Chile se le une. Ahora, va a ser una época en la que Chile y Perú van a pelear de la mano. Así también se une Ecuador y se une Bolivia. ¿Okay? Ecuador y Bolivia apoyan de otras maneras porque en realidad ninguno de esos dos países tenía embarcaciones como para pelear, como para luchar, y los dos combates que se dieron, el combate de Aptao y el combate de 2 de mayo, son combates que se dan, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Combates en el mar, en el agua, no se da en tierra, no hubo ninguna batalla aquí. Por lo tanto, Ecuador y Bolivia nos apoyan de otras maneras, mas no apoyan con embarcaciones porque no las tenían. ¿Okay? Sin embargo, Chile sí, y Chile sí nos apoya con embarcaciones. Entonces, hechos importantes, el primero que se da el combate de Aptao en febrero de 1876 al sur de Chile. ¿Okay? Se da también que aquí se da la victoria de Perú y Chile. ¿Okay? Perú y Chile luchan de la mano en el combate de Aptao. Se da en el año 1866, en marzo, el bombardeo de parte de las embarcaciones españolas al puerto de Valparaíso, lo que va a enfurecer mucho más todavía a los chilenos. ¿Okay? Ahora, ¿con qué termina esta guerra? Pues con el combate de 2 de mayo, en el año 1866, en el puerto del Callao. Muchas veces yo les he hablado información a veces a ustedes acerca de esta fecha porque es muy importante, ¿verdad? Es más, ahorita ya nos estamos acercando a esta fecha, acá es sábado 2 de mayo. ¿Qué tenemos que recordar? Chicos, este combate es muy importante porque si bien es cierto, Perú y Chile llegan a expulsar a los españoles completamente y ya nunca más regresan, es también importante porque los chalacos, sobre todo para las personas del Callao, porque en esta época ellos salieron de sus casas, no importaba si tú eras civil, si nunca habías agarrado un arma, los chalacos salieron de sus casas a luchar, ¿okay? A defender. Si bien es cierto, nunca llegaron los españoles aquí a atacarnos, pero era una cosa increíble tú poder ver la unidad de las personas que como sea querían defender su puerto. ¿Okay? Ahora, ¿qué se da el heroísmo también del secretario de guerra José Gálvez? Él muere de la explosión con la explosión de una granada, ¿no? Su cuerpo en realidad es destrozado. Él estaba defendiendo el puerto del Callao en una torre y muere él junto a muchos soldados. Es declarado héroe porque él era un gran organizador en esta época, ¿sí? Entonces, con este combate finalmente España se da cuenta pues que ya no puede hacer que Perú vuelva a ser su colonia, que ya Perú en esta época tenía aliados como Chile, por ejemplo, y ya no iban ellos a volver a tener a Perú como una colonia, ni de repente a ningún otro país de Sudamérica. En esta época es donde el Perú también toma compra el Huáscar, ¿no? En esta época viene la Unión, viene el Huáscar, vienen varias embarcaciones al Perú en el año 1866. Es un dato muy importante, lo tienes que recordar. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede después de esto? Dice, el tratado que se iba a firmar con España no se firmó y la deuda española no fue jamás pagada. Es decir, nunca se llegó a firmar ese acuerdo en que nosotros teníamos que pagarle a España, ni mucho menos. Lo que sí sucede, el Perú celebró en París el tan ansiado tratado de paz con España, es verdad. Después de esto firmamos en París un tratado de paz con España y acordamos ya la paz completamente, diciendo que ya todas las cosas anteriores habían quedado en el olvido.
Es decir, desde esta época es que recién nosotros por fin nos olvidamos de España completamente. ¿Okay? Y hasta el día de hoy pues no hemos tenido ningún otro conflicto con España, imagínate, desde esa época. ¿Sí? Entonces el combate de mayo, del 2 de mayo es importante, ¿no? Porque significa que el Perú consolidó su independencia y se consolidó como un país soberano, impidiendo que cualquier otro país ya venga a tomarlos como una colonia. ¿Okay? Se consolidó la paz, de repente la independencia que obtuvimos el 9 de diciembre en la batalla de Ayacucho, con la firma de la capitulación de Ayacucho. ¿Okay? Después de esto, ¿cómo quedó nuestro país? Estamos en el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Recuerda que él tomó el gobierno por un golpe de Estado. Él lo que hace es organizar una constitución en el año 1867 que era fuertemente liberal. ¿Okay? Una constitución liberal es cuando le daba poder al pueblo. ¿Sí? Ahora, mucha gente no está de acuerdo con esta constitución que le está aprobando, porque lo que pasa es que hay dos tipos, bueno, hasta 3 tipos de constituciones, que eso lo vamos a ver en cívica. Conservadora, que es cuando le das más poder al ejecutivo que al legislativo. Liberal, que tú le das más poder al legislativo que al ejecutivo. Y la moderada, que es la que tratas de hacer un equilibrio de poderes. Él plantea una constitución liberal y muchas personas no están de acuerdo con esta constitución. No para la época, donde necesitaban un líder fuerte que tomara las riendas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas se van a rebelar en contra de Mariano Ignacio Prado. ¿Okay? Entre de repente los más los que sobresalen son las rebeliones de Arequipa, donde se rebela José Balta, y en Chiclayo, donde se rebela Canseco. ¿Okay? Ramón Castilla también quiere organizar una rebelión. Ahora tú dirás, ¿pero qué es de la vida de Ramón Castilla? Te cuento, durante el gobierno de Peset, él había sido exiliado del país. ¿Okay? Porque Ramón Castilla era un líder y siempre va a representar una amenaza para la persona que tenga el poder. ¿Okay? Entonces, cuando entra Mariano Ignacio Prado y saca esa constitución, él intenta regresar para también darle un golpe de Estado. Es decir, él quería tomar el poder nuevamente. ¿Sí? Él quería tomar el poder nuevamente y en ese camino a tomar el poder, él ya tenía 69 años, no estamos hablando de una persona joven, estamos hablando de una persona de 69 años. Entonces, en el camino es cuando él muere. No muere luchando, ni mucho menos. Simplemente se sabe que fue causas de muertes naturales, que él fallece viniendo al Perú para volver a hacer una rebelión. ¿Okay? Que algunas obras que él tuvo, porque finalmente José Balta toma el poder, ¿no? Porque Mariano Ignacio Prado tuvo que dimitir el 7 de enero. ¿Okay? Y Pedro Díez Canseco asume solamente momentáneamente para poder organizar unas nuevas elecciones. ¿Okay? Entonces, en esta época llegan al Perú el monitor Huáscar y la fragata Independencia, es decir, acuérdate, porque eso lo vamos a ver más adelante, se protesta en contra de una alianza que había entre Brasil, Argentina y Uruguay, en contra de Paraguay. Ahora, algo muy importante y queda como análisis de repente para que lo hagas. Como habían tantas rebeliones, Mariano Ignacio Prado se ve obligado a dimitir, se ve obligado a dejar el poder. Pero antes de dejar el poder, él compra 2 embarcaciones. 2 embarcaciones, y esas embarcaciones se llamaron Atahualpa, una, y la otra se llamó Manco Cápac. Entonces, estas embarcaciones son embarcaciones de río, pero son traídas de Europa y se tienen que traer por mar. Se desembolsa mucho dinero para comprar estas embarcaciones y cuando llegan al Perú estas embarcaciones ya no servían. Entonces, se da el análisis, ¿no? De que para qué tanto dinero. De repente quería justificar alguna salida de dinero y no sabía cómo hacerlo. ¿Okay? Entonces, esa es una de las cosas que te quedan a ti para que tú analices. ¿Okay, chicos? Bien, con eso termina el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Espero que hayan entendido el tema, porque hemos visto el gobierno de Mariano Ignacio Prado es muy corto, por eso es que se ha tomado así, ¿no? Pero sí, la guerra de independencia total o la guerra contra España sí es un aspecto que había que tocar de esta manera, por eso es que les he hecho un video. Y chicos, cualquier cosa, ya nos estamos viendo en las sesiones en tiempo real para poder de repente aclarar algunas dudas. Cuídense mucho y ya nos vemos.